Entonces, estábamos viendo los tipos de evaluación que se realizan dentro de los entornos escolares. Eh, la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Y te preguntaba, Carol, en relación a tu proceso de tu formación sumativa, ¿no? Y en tu autoevaluación nos quedamos ahí cortos con lo que me iniciabas a comentar. ¿Qué es lo que está sucediendo con Carol en este proceso? Sí, Carol, sí, conecta tu audio. Está ahí teniendo problemas con su audio. Tú, Andrés, Paulina, Miguel Ángel, ¿cómo se sienten en relación a su proceso de formación profesional a lo largo de estos cuatrimestres? Porque ya están cercanos a su graduación, al término de sus estudios. ¿Cómo se sienten en relación a todas las herramientas adquiridas, sus conocimientos como para poder ejercer su profesión? Tú, Andrés. Sí, pues los conocimientos siento que están, pero a pesar de todo, estos, bueno, a mí, no, pues son estos últimos meses que han sido en línea, han hecho que baje mucho y pues la verdad, algunas cosas se olvidan. Y en particular, pues en lo laboral, pues ahí bien, me siento bien, siento que pues he crecido un poco, pero sí que me va a faltar mucho como para dedicarme de lleno a lo que es. Y Brenda, ¿Qué pasa, profe? ¿cómo te sientes? Ya me habías comentado algo, ¿no? Sí. Y con la nueva modalidad que tenemos, ¿cómo te has sentido? Yo creo que a todos nos fue mal. Es mucho estrés y mucho conflicto, más que nada con el internet, que es lo que yo creo que nos afecta a todos. Sí es un poquito estresante, pero pues ya agarrándole la onda, pues ya uno va sobrellevando las clases en línea. Pues sí está pesadito, profe. Ok. Paulina, ¿cómo te has sentido en relación? Ya estás a punto de egresar como psicóloga y luego al final, pues ya de tu carrera, ya estamos casi al final. ¿Cómo te sientes tú en relación a tu formación profesional? Pues yo tuve la ventaja que este es el primer cuatrimestre que lo tomo en línea y pues ya lo había recursado, entonces sí me quedo pues con la experiencia de haberlo vivido en persona y creo que pues me he sentido bien porque desde el primer cuatrimestre siempre tuvimos la, la oportunidad de trabajar de manera práctica, no solo teórica, y siento que eso cuenta mucho pues para el aprendizaje. Siento que pues todavía me falta obviamente mucho por aprender, que ya sería pues en el ramo laboral, pero pues todo en la marcha.
Qué bien. ¿Y tú, Quique, cómo te has sentido Buenos respecto días, a profe. buenos días en tu formación profesional? Pues la verdad muy bien, a mí sí me cambió mucho. ¿Te cambió mucho? Sí. ¿En qué te está afectando? Oh, no, bueno, yo pensé que a mi persona. Ah, bueno, pero ahorita con esto, con lo de línea, pues sí, como que no aprendes igual. Pues es algo que está afectando. Ajá. Pero sí tenemos que irnos ajustando a estas realidades. Y sí. Bueno, pues vamos a continuar. Los instrumentos de evaluación del aprendizaje. Los instrumentos de evaluación son técnicas de evaluación. Los instrumentos de evaluación son técnicas de medición y recolección de datos, ¿sí? Básicamente esto, los instrumentos nos ayudan ¿a qué? A recolectar y medir datos. Y tienen diferentes formatos de acuerdo a la naturaleza de la evaluación. Entonces, ¿qué es lo que distingue, ¿no?, a estos instrumentos de evaluación? Tenemos las evaluaciones escritas y entre ellos se encuentran los ensayos, las preguntas directas de respuesta corta, exámenes de opción múltiple, relación de columnas, disertaciones, reportes, etcétera. Dentro de esto también se encuentran tesis, ¿no? Son instrumentos de evaluación del aprendizaje, donde tú estás demostrando a través de estas pruebas, o el alumno demuestra a través de estas pruebas el grado de adquisición de conocimientos. Después tenemos evaluaciones prácticas. Son exámenes orales, prácticas con casos, ¿no?, en resolución de problemas planteados, donde se le pide al alumno que lo resuelva, ¿no? Voy a poner un ejemplo de prácticas en casos. A ustedes les hacen el planteamiento de un caso, de un problema de una persona, se lo describen y les piden entonces qué hacer. ¿Qué hacer? Y entonces, en este qué hacer, ustedes van teniendo un checklist donde van viendo cómo resuelve el alumno el caso que se le está planteando. Luego tenemos el examen clínico objetivo estructurado. Esto es, ustedes han pasado también por esta situación. No sé si hayan tenido la experiencia de llevar a cabo entrevistas donde estén siendo observados en la cámara de Gesell. Sí. Entonces, es un examen clínico objetivo estructurado. Se le está evaluando a través del desempeño que tienen a través de este ejercicio. Luego, tenemos la observación, que es el reporte del profesor, listas de cotejo, rúbricas. Entonces, tenemos aquí cómo se van llevando a cabo diferentes líneas de evaluación a través de estos instrumentos. Tenemos los registros del desempeño, que son libretas de registro, portafolios, registro de procedimientos, y la autoevaluación y evaluación por pares, que es el reporte del educando y de los compañeros. O sea, se hace también este ejercicio donde los propios alumnos están
autoevaluándose y están evaluando también el desempeño de sus compañeros. Un ejemplo de ellos es en un trabajo de equipo, en el trabajo colaborativo, y se le ponen algunos indicadores que ellos tienen que reflexionar y de los cuales ellos tienen que decidir cómo fue el desempeño de cada uno y del grupo. Es responsabilidad de los docentes y los responsables de la evaluación en las instituciones educativas esto: el diseño, la selección y el uso de los instrumentos más adecuados para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, eso son responsabilidad única y de ellos, de quienes, de los docentes y de aquellos que son responsables de llevar a cabo las evaluaciones en el campo del educativo, porque hay diferentes tipos de evaluaciones que se pueden realizar dentro de una institución educativa. Entonces, el diseñar el instrumento, el seleccionar cuál es el más adecuado y el uso que se le da. ¿De acuerdo a qué se va a llevar la evaluación? Siempre no olviden que se tiene que hacer en estos dos ámbitos. De acuerdo al plan de estudio, a los objetivos, a los perfiles buscados que son señalados en los programas de la Secretaría. Y luego, ¿en qué otra cosa? En las características de la institución, porque no nada más existen instituciones de educación en el ámbito público, sino también en el ámbito particular, en el privado. Entonces, ciertamente las escuelas particulares se supone, porque, bueno, esta es también una suposición, que ofrecen algo más que el cubrir un plan de estudios generales que dicta la Secretaría de Educación Pública. Y entonces yo creo que ofertan otras características también de desarrollo a nivel de formación. Y esto, pues, también está implicado dentro del sistema de evaluación. Se tiene que ir observando si se están cumpliendo con esos propósitos. Hay escuelas que ofrecen educación bilingüe, ¿no? Pues, ¿qué tanto se está cumpliendo? ¿Se está llevando a cabo? Se está hablando de que se ofertan también servicios de enseñanza de computación, de artes, bueno, pues en cada una de estas áreas tiene que haber los procesos de evaluación, si se están cumpliendo con los planes de programas y los objetivos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, profe. Ok. ¿Cuáles son los criterios para una buena evaluación? Tenemos aquí varios criterios. Ustedes ya conocen estos, ¿no? De alguna manera ya lo estudiamos, ya lo vimos, que es, primero, validez. En un proceso de evaluación es que se mida realmente lo que se pretende medir, lo que se supone que se va a medir. No podemos estar buscando medir algo que no se dio en el programa, en los objetivos. Entonces, ahí parte la validez, que el instrumento, los medios que utilizamos para evaluar, realmente midan lo que se pretende medir. Las 5 fuentes importantes de la validez en una evaluación del aprendizaje, ¿cuáles serían? 1, pues el contenido. Debe de utilizarse una tabla de especificaciones de la prueba y el proceso seguido para elaborarla. La definición de temas, la congruencia de los contenidos de las preguntas que se van a hacer y la representatividad de las preguntas. La importancia de las preguntas en diferentes áreas a examinar, la calidad de las mismas, pero complementando esto al contenido, la capacidad de las personas que elaboran las preguntas. Hay gentes que de pronto en algunas instituciones tienen un departamento de evaluación, pero en el caso del personal que está llevando o que tiene la responsabilidad
de la evaluación, a veces quedan cortos. ¿Por qué? Porque no son gentes preparados para realizar este tipo de instrumentos. Entonces, es ahí donde tenemos que tener un momento de reflexión, ¿no? Si los contenidos, ¿sí?, están abordando, si están siendo congruentes con los objetivos, los planes del programa, pero también por otra parte, de si las personas que están elaborando estos instrumentos de medición son personas que están capacitadas para la realización de los mismos. Otro aspecto de la validación. Los procesos de respuesta. Se requiere evidencia de integridad de los datos, de manera que las fuentes de error que se pueden asociar con la administración del examen hayan sido controladas en la medida de lo posible. Esta parte es también importante en la administración de la prueba, cuando la persona que va a administrar la prueba está capacitada para llevar a cabo las instrucciones, los pasos para la aplicación del mismo. Por ejemplo, el control de la calidad de la elaboración del examen, la validación de la clave de la hoja de respuestas utilizada, el control de calidad del reporte del resultado del examen y la familiaridad del estudiante con el formato de evaluación, lápiz y papel o computadora. Si vas a aplicar una prueba y das por hecho y por supuesto de que el alumno, la persona, sabe manejar la computadora, y pues no lo demos por hecho, o sea, verifiquemos, si no, va a resultar con un rango de error elevado y la prueba va a ser inválida. Va a ser inválida. Si en una prueba proyectiva, por ejemplo, te están diciendo que el lápiz 2H y tú vas a aplicar, o la persona aplicó, la que tú encargaste que hiciera las pruebas proyectivas, por ejemplo, y utilizaron para las pruebas proyectivas pluma. ¿Qué resulta de eso? ¿Qué resulta de eso, Andrés? ¿Mande, profe? ¿Qué pasa si quien va a aplicar una prueba proyectiva, ¿sí?, en lugar de utilizar el lápiz, el indicado, el 2H, deja que la persona utilice pluma para realizar los dibujos, los proyectivos? No se va a poder reflejar bien lo que está haciendo. No, es inválida. No es nada Ajá. más que no vaya a reflejar, es inválida, porque en el protocolo, ¿sí?, indica que, ¿sí?, si tú, en lugar de darle hojas, ¿no?, hojas blancas, tamaño carta, les das oficio, les das hojas recortadas, cuadriculadas, etcétera, pierde validez la prueba. Entonces es importante seguir los procesos de la calidad que se está llevando a cabo para poder entonces ver que sea válida. Y la estructura, otra parte de la validez, la estructura interna, se refiere a las características estadísticas del examen y de las preguntas que lo componen, como son el análisis estadístico de reactivos, el funcionamiento de los distractores de las preguntas de opción múltiple y la confiabilidad del examen, entre otros. Entonces, estos son los componentes de la estructura interna del examen, que los reactivos realmente sean lo suficientes para medir lo que se pretende evaluar. Luego, que las preguntas que son de opción múltiple no sean capciosas, o sea, no debe de entrar aquí la pseudotrampa, o sea, debe de ser precisos en las relaciones, ¿no? En las relaciones, en la unión de las columnas, en la relación de las columnas de los diferentes ítems que las compongan. Luego, la confiabilidad del examen,
que este examen contenga los elementos precisos para poder evaluar el área que se pretende medir. Muchos de estos datos deberían obtenerse de rutina como parte del proceso de control de calidad del examen, principalmente en los exámenes de alto impacto. ¿Cuáles son los exámenes de alto impacto? Deja ver, ¿quién me lo puede contestar? Quique. No, profe, no sabría decirle. Es lo importante de estar en la clase. ¿Quién lo sabe? De alto impacto. Exámenes de alto impacto o muy importantes, que son fundamentales. El Ceneval. Ahí está el Ceneval. Ese es un examen de alto impacto. Otro de alto impacto. Pues alguno que te dé una calificación para tu expediente, para tu boleta. Un examen de fin de curso, ¿sí? O el que te aplican de inglés, ¿cómo se llama? El TOEFL, Ese. ¿sí? Para certificación de un idioma. Esos son de alto impacto. De alto impacto, y fíjate cómo se puede aplicar a otras áreas, no nada más educativas. ¿Cuáles serían de alto impacto en una empresa? Porque también ahí ustedes la van a aplicar. De alto impacto en una empresa. Para una certificación. Para una certificación de los procesos, para selección de personal. Eso es de alto impacto. ¿Para qué más? El examen médico. ¿Qué más? ¿Qué más se puede considerar en una empresa de alto impacto? Un examen, una evaluación de alto impacto. Pues Marta. todo el proceso del clima laboral. Uno de clima laboral. Otro, Marta. Clima laboral. ¿Podría entrar también la detección de necesidades? Te voy a ayudar. Cuando se va a promover a una persona a un puesto, ¿es importante o no? ¿Quién va a ocupar el puesto de coordinador, de subgerente, de gerente? Cuando va a ser... Sí, hacerle el examen a ver qué tanto sabe. Claro. Y entonces ahí, si dices, yo le voy a decir sí porque es mi cuate, va a tener unas consecuencias muy fuertes, ¿eh? Porque va dependiendo tu calidad de trabajo. Entonces, eso es importante, ser objetivos y que la estructura interna de la prueba y el proceso de validez se cumpla. ¿Ok? Bien. Okay. De la validez, relación con otras variables. La relación de los resultados en el examen con otras variables se refiere a la correlación estadística entre los resultados obtenidos por medio de una prueba con otra medición de características conocidas. Por ejemplo, la correlación entre el examen de admisión a la licenciatura y las calificaciones obtenidas en los exámenes parciales durante la preparatoria. O sea, tú vas a hacer un examen de admisión para una licenciatura, pues que no sea nada más tu única línea de medida, ¿no? Sino que checa también su expediente, las calificaciones de preparatoria. Si un alumno le fue muy bien en la preparatoria, pues la correlación es que le vaya bien en su examen de admisión, ¿no? A la universidad. Luego, la correlación entre el examen profesional y el examen final, el Ceneval, con las calificaciones que se obtuvieron durante los exámenes parciales a lo largo de la licenciatura. O sea, son formas de correlacionar resultados.
¿Sí, sí está claro esto? Pero ahí también puede infligir que sobre un resultado hasta ciertamente esperado en base a los resultados obtenidos anteriormente, que sí genere un alto impacto, que genere un resultado inesperado. Aquí vamos a hablar de la predicción. Entrarían otros factores, ¿no? La salud, las condiciones de la aplicación, el tiempo de preparación. O sea, yo no les puedo aplicar a ustedes ahorita, hoy, un examen global de su carrera. ¿O quién se siente capacitado para hacerlo ahorita terminando la clase? No. No. Yo les tendría que dar un tiempo para que volvieran a recapitular, a investigar. Pero sí se vería reflejado el hecho de su resultado con su historial, porque quien haya estudiado, haya aprendido, etcétera, va a tener los elementos para contestar una prueba, hacer un ejercicio de examen de este tipo. Entonces, esto es importante, o sea, podemos recurrir a esto, a verificar. No podemos ser tan lineales también en un resultado. Y las consecuencias se refiere al impacto en los estudiantes de las puntuaciones de la evaluación, de las decisiones que se toman como resultado del examen y su efecto en la enseñanza-aprendizaje. Ejemplo, el método de establecimiento del punto de corte, el criterio para aprobar o reprobar un examen. Aquí, recuerden que ya habíamos hablado sobre los criterios. Entonces, ¿cuál es el criterio establecido para decir si se aprueba o no? Luego, las consecuencias para el estudiante y la sociedad. Tenemos de pronto situaciones de deserción escolar porque, perdón, somos malos para evaluar. Y entonces yo quiero demostrar que tú no sabes, yo quiero demostrarte que mi materia es lo difícil y de pronto formamos condiciones negativas en el estudiante y mandamos a la sociedad a una persona frustrada. No regalemos, pero sí seamos muy precisos en esto. Las consecuencias para los profesores de la evaluación, ¿qué se debe de tener? Pues una mejora también en los métodos, en los procesos, etcétera, que los maestros se vean beneficiados con la información que se obtiene. Y las consecuencias para las instituciones educativas, no nada más a la escuela, sino al sistema general. ¿Realmente están cumpliendo con los perfiles propuestos, con los objetivos de la nueva escuela, etcétera? Pues entonces veamos cómo andamos en la evaluación. Y la confiabilidad tiene un significado técnico, ¿no? En la evaluación educativa. La confiabilidad de un examen se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas en diferentes ocasiones o con diferentes conjuntos de preguntas equivalentes. Es decir, la reproducibilidad de las pruebas. Es un concepto estadístico que representa el grado en el cual las puntuaciones de un alumno serían similares si fueran examinados de nuevo por otras personas en diferentes momentos. Por eso es que se hacen evaluaciones también a nivel nacional, educativas, para ver cómo se llegó a cumplir con los objetivos de la misma. Y entonces hay evaluaciones internas, ¿no?, de la propia institución, hay evaluaciones a nivel nacional y hay evaluaciones internacionales que entonces que colocan en un tablero en donde anda cada país, ¿no? Este es un ejemplo cuando existe validez contra la confiabilidad. Este es un ejemplo con un ejercicio de un arquero, ¿no? Dice aquí, no válido, no confiable, pues no pegó nada en el centro. El objetivo era pegar en el centro. Mira, no hay ese tirador, no es ni válido ni confiable.
Aquí, el tirador no llegó al objetivo, pero fíjate bien, agrupa todo en este campo. No es válido, pero es confiable. ¿Por qué? Porque luego se le enseña con estrategias para que pueda llegar al objetivo. Entonces, el conjunto de variables que se dan aquí se pueden orientar a que sea aquí válido, ¿no? Que vaya al centro. Y aquí es válido y confiable, ¿no? Este tirador tiene la destreza, tiene la técnica, etcétera. Entonces, esto es ya como una muestra gráfica de esto. Otro punto que se debe de tener es ser justos y equitativos. Evaluar a los estudiantes de la misma manera. La equivalencia se refiere a que los exámenes proporcionen puntuaciones o decisiones equivalentes cuando se administran en lugares, en diferentes lugares o tiempos. Debe ser lo mismo. Factibilidad y aceptabilidad. Las evaluaciones deben de ser prácticas, realistas y apropiadas a las circunstancias del contexto, incluyendo las instalaciones físicas y los recursos humanos y financieros disponibles. No puedes estar midiendo algo que se queda fuera del contexto. No puedes pedir que el alumno, si es que así lo contemplaba el plan de programa, que pueda manejar al final del curso un programa de Word, de Excel, de PowerPoint, si no tuvieron los equipos de cómputo disponibles. No lo puedes pedir. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y el efecto educativo y efecto catalítico. El efecto formativo. ¿En qué incide? En la percepción, como lo es la cultura de algunas escuelas, es que si algo no cuenta para el examen, no se le da mucha importancia. Ojo, tenemos que ver que no se trata nada más de hacer trajes a la medida. Yo hago un examen para que todos obtengan. No, espérame, tengo que ser muy objetivo en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque también puede tener efectos sobre la motivación de los estudiantes y en sus métodos de estudio. Si no tiene un efecto formativo la formación, el alumno se siente atacado en lugar de sentirse acompañado. También la evaluación puede ser y puede tener un efecto catalítico. Esto es en el contexto educativo, ya que puede influir en los demás docentes, en los departamentos académicos y en la institución misma. O sea, el catalizador, ¿cómo funciona en la química? ¿Te ayuda a disminuir procesos o te ayuda a acelerar procesos? Entonces, cuando se hace una buena evaluación que tiene un efecto catalítico positivo, afecta a todos en una sinergia donde se construye una cultura de evaluación interesante, ¿no? Y cuando no, pues entonces vienen las decepciones. Y tenemos este punto, evaluación de los procedimientos. Se debe procurar responder a estas preguntas. ¿Cómo vamos y cómo podríamos mejorar? ¿A través de qué? Esto implica un diálogo, el diálogo de la vinculación que se hace entre enseñanza y aprendizaje del docente y del alumno. Entonces, la evaluación tiene que responder a estas preguntas, ¿no? Después de ver cómo vamos y cómo podríamos mejorar. ¿Quiénes? Todos. El procedimiento de evaluación se trata entonces de elaborar desde un número determinado de categorías de análisis, algo que nos puede permitir organizar de forma ordenada un conjunto de aspectos a ser observados y valorados por el profesor o en otros casos por los propios alumnos. Esto es entonces muy importante, ¿sí? En los procedimientos para realizar la evaluación, tenemos que definir lo que se va a evaluar, determinar los procedimientos,
elaborarlo, el instrumento y la definición de los parámetros que se van a tener como puntos de logro, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos. Definición de lo que se evalúa, pues es el paso primero, ahora sí, medular y central, ¿no? Luego, determinación de los procedimientos. Se establece la situación más adecuada y el tipo de instrumento que puede servir para recopilar la información. Elaborar el instrumento, realización del trabajo que se va a hacer para la instrumentación, la elaboración de la prueba y la definición de los parámetros. Un ejemplo de la definición de parámetros es el número, puede ser el número, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, 10, o el nivel de, por ejemplo, en una práctica, rango de habilidad. Tiene una habilidad excelente, muy bien, bien, regular, no aceptable. Entonces, definir los parámetros. Y el procedimiento es la aplicación de la prueba, atendiendo a que sea el momento adecuado, el lugar adecuado, etcétera, para que el estudiante tenga esa tranquilidad para realizar el mismo. Luego, el siguiente es la revisión. Entonces, que en la revisión, que sea la más justa, como habíamos dicho antes, para adecuar la validez. Y la calificación, el juicio, aquí determina, entonces, sí, la persona que va a ser responsable de este proceso tiene la capacidad para llevar a cabo este procedimiento. Falta un minuto para terminar la sesión. Al final, aquí ya más quedan 3 láminas, viene la tarea. Van a hacer esto.